Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos, de Eratóstenes a la paralaje estelar, Fernando J. Ballesteros. Y vamos a continuar en el capítulo 2, donde dice que las expediciones dan sus frutos. Por fin, tras muchos padecimientos y después de repetir muchas veces los cálculos debido al mal estado del instrumental, lograron terminar la medición en 1744 y Ulloa y Jorge Juan partieron con los valiosos datos recogidos rumbo a Europa. Decidieron hacerlo en barcos distintos, cada uno con una copia de las mediciones y los documentos, para que no se perdiera el trabajo en el caso de que uno de los buques naufragara. Tras unas semanas de viaje, Jorge Juan llegó a Francia y presentó los resultados de la expedición ante la Academia de Ciencias de París, la cual lo acogió como miembro. Por su parte, Ulloa daba con sus huesos en la cárcel. El barco en el que regresaba fue capturado por la Armada inglesa. Ulloa tiró a tiempo por la borda todos los documentos secretos de la misión de espionaje, pero afortunadamente conservó los datos científicos consigo. Fue esto lo que lo sacó de la cárcel. El almirantazgo se interesó por tan curiosos papeles y se los pasó al presidente de la Royal Sociedad de Londres. Al reconocer el trabajo y ver que daba la razón a la postura inglesa, no solo pusieron en libertad a Ulloa, sino que además lo hicieron miembro de la Royal Sociedad. Finalmente, Jorge Juan y Antonio de Ulloa llegaron a Madrid a dar parte de todos los aspectos, tanto científicos como de espionaje, de su misión en Sudamérica. El marqués de la Ensenada, temiéndose que cuando los franceses publicaran los datos silenciarían la participación española, decidió adelantarse y pidió a los dos tenientes que publicaran sin retrasos los resultados científicos del viaje. Salieron así a la luz varios libros firmados por ambos, como Observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, en 1748, 3 años antes de que la Condamine publicara su propio libro, junto con la relación histórica del viaje a América Meridional. Y en 1749, el influyente trabajo Disertación histórica y geográfica sobre el meridiano de demarcación, gracias al cual se fija por fin la posición correcta del meridiano definido por el Tratado de Tordesillas. Como consecuencia, un año después de la publicación de este libro, se firmaba el Tratado de Madrid, en virtud del cual algunos territorios españoles en América se cedían a Portugal y viceversa, contexto en el que se enmarca el argumento de la película de 1986, La Misión. Por su parte, Maupertuis, a su regreso, ya había visto vindicada su posición científica en Francia. El grado de meridiano que midió en Laponia era claramente mayor
que el medido en Francia, pero eso no le sirvió para ganarse amigos en la academia, donde las posiciones opuestas se encontraron aún más, si cabe, y el ambiente se volvió irrespirable para Maupertuis, aunque sí obtendría apoyos fuera. Voltaire le dedicaba un verso. La Academia Francesa, encargada de regular el idioma francés, le hacía miembro, y numerosos científicos, tanto nacionales como de otros países, como Celsius, Euler o Bernoulli, alababan su trabajo. Pese a ello, finalmente decidió marcharse de París y acabó aceptando la oferta del rey Federico II de Prusia para dirigir la Academia de Ciencias de Berlín. Medidas transitorias. Los tránsitos planetarios son pequeños eclipses de Sol producidos por los planetas interiores, Venus y Mercurio. Cuando vistos desde la Tierra pasan por delante del Sol. Dada la distancia con ellos y el tamaño mucho mayor del Sol, se ven como un minúsculo disco negro a contraluz, cruzando la superficie solar. Si el plano orbital de la Tierra coincidiera exactamente con el de estos dos planetas, habría tránsitos cada pocos meses en función de su período orbital. Pero los planos orbitales no coinciden del todo, por lo que las alineaciones que los producen son infrecuentes. Los tránsitos de Venus presentan un patrón particularmente curioso, porque se dan en parejas de 8 años, separados por más de un siglo, según la secuencia 8, 105.5, 8, 121.5 años. Desde que se inventó el telescopio, solo ha habido 8 tránsitos. El último tránsito de Venus tuvo lugar en 2012 y el anterior 8 años antes, en el 2004. El siguiente ocurriría en 2117, seguido 8 años después por el de 2125. Y habrá que esperar a 2247 para el siguiente de la secuencia. En comparación, Mercurio presenta unos 13 tránsitos por siglo, en buena parte debido a su mayor cercanía al Sol. Kepler fue el primero en predecir con éxito un tránsito de Venus y otro de Mercurio, casualmente ambos para 1631. Por desgracia, no lograría ver confirmada su predicción, ya que murió en 1630. El paralaje solar. En 1716, Edmundo Halley publicó un artículo en el que se exponía un nuevo método para medir la unidad astronómica con mayor precisión, usando para ello los tránsitos de Venus, observándolos desde 2 emplazamientos remotos. En muchos sentidos, la idea era similar a la técnica que había usado Cassini con Marte, pero daba la mayor cercanía entre la Tierra y Venus, la paralaje sería mayor y con ello aumentaría la precisión en la medida, con una gran diferencia. Había que hacer la observación de día y no habría estrellas con las que comparar para poder medir la paralaje. Solamente sería posible medir la variación de su posición aparente respecto a la superficie
del Sol, como se aprecia en la figura 22. En esta figura 22 es una composición fotográfica de dos secuencias de imágenes obtenidas desde dos enclaves en la Tierra, distantes entre sí de un mismo tránsito de Venus. Bueno, aquí en la fotografía aparece lo que es el Sol, que es un círculo blanco, y hay dos, digamos, dos líneas que cruzan al Sol, pero no por su meridiano, sino casi pegadas a las orillas, que son, digamos, puntos que en sí son unos segmentos de recta, pero en puntos, que significa probablemente lo que es el tránsito de Venus, y el tránsito pues básicamente dice que es obtenidas de un mismo tránsito de Venus. O sea que Venus cruza el Sol por una parte superior y otra por más superior todavía. Dice, tal vez el lector se pregunte si no dará lo mismo medir la paralaje usando como referencia las estrellas que usando el Sol. La respuesta es que no, porque el propio Sol también presenta paralaje, como se observa en la figura 23. Tanto la posición de Venus como la del Sol respecto a las estrellas cambia al observar el tránsito desde localizaciones distintas. Si se pudiera ver al mismo tiempo las estrellas de fondo, el problema sería sencillo, pero hay que deducir la paralaje real a partir de la paralaje aparente observada sobre el Sol, que es lo único que puede medirse. Entonces, viendo en la figura 23, por su parte, en la parte superior, es un esquema de la observación de un tránsito de Venus por delante del Sol, desde dos enclaves distintos en la superficie de la Tierra. Alfa es la paralaje que presenta Venus desde los dos observatorios y beta la del Sol. Bueno, aquí tenemos lo que es el Sol y tenemos Venus y tenemos lo que es la Tierra. Y en la parte inferior, efecto de ambos paralajes en la posición de Venus y el Sol respecto de las estrellas de fondo, si éstas fueran visibles. La paralaje aparente de Venus relativa al Sol, delta, es en realidad menor que la verdadera e igual a la resta de la paralaje venusiana menos la solar. Bueno, aquí entonces dice que son observación 1 y observación 2. Muy bien. Bueno, dice, en realidad el objetivo de Halley era la propia paralaje solar, etiquetada como beta en la figura 23, es decir, cuánto varía la posición del Sol respecto de las estrellas de fondo cuando se lo observa desde dos lugares distintos en la superficie de la Tierra, pues la magnitud de esta paralaje es la que proporciona la distancia al Sol, que es el objetivo último del método, y lo pretendía hacer sin ver las estrellas. Si fuera factible medir la paralaje solar directamente respecto de las estrellas, no haría falta servirse de ningún tránsito. Lo ingenioso del método de Halley es que permitía calcular la paralaje solar real a partir de la medición de la paralaje aparente de Venus sobre el Sol. Lamentablemente no llegó a usar su técnica, ya que el siguiente tránsito de Venus ocurrió en 1761, es decir, 45 años después. Halley ya contaba por entonces 60 años y sabía que no llegaría a ver el siguiente tránsito. Murió en 1742. Creo que este año fue cuando nació Newton, 1742. Pero no estoy seguro.
Bueno, el método de Halley para hallar la distancia al Sol. O a lo mejor fue cuando murió Newton, no sé. Bueno, el método de Halley para hallar la distancia al Sol. Dice, aunque la explicación requiere una cierta carga de ecuaciones matemáticas, merece la pena exponerlas aquí por su elegancia. Definimos las distancias entre los tres astros como RBS, RTS y RTB, respectivamente. Las distancias de Venus al Sol, que es BS, de la Tierra al Sol, que es TS, y de la Tierra a Venus, que durante el tránsito se cumple que RTS es igual a RTB más RBS, o sea, que la distancia de la Tierra al Sol es igual a la Tierra de Venus más la de Venus, a ver, TS. TS dijimos que era de la Tierra al Sol. Ok. Y entonces aquí dice que RTS, o sea, Tierra-Sol, es igual a RTB, Tierra-Venus, más RBS, Venus-Sol. A partir del diagrama en la parte superior de la figura 23, ok, podemos deducir que tanto alfa es igual a L entre RTB, o sea, R Tierra Venus, y tangente de beta es igual a L entre R T Tierra Sol, donde L es la longitud del segmento de base entre los dos observatorios perpendiculares a la línea Tierra-Sol, es decir, una vez corregida la inclinación de la línea de base. Como se trata de ángulos extremadamente pequeños, podemos aproximar sin apenas pérdida de precisión tanto tangente de alfa es igual a alfa y tangente de beta es igual a beta, sustituyendo esta aproximación en las anteriores ecuaciones, despejando el factor común L e igualando, se obtiene alfa RTB igual a beta RTS, o lo que es lo mismo, ambas paralajes están relacionadas mediante alfa es igual a beta que multiplica a RTS entre RTB. Por otro lado, la paralaje aparente de Venus delta, medida respecto a la de la superficie solar, es menor que la paralaje verdadera de Venus, alfa, debido a que el Sol también se ha movido en la misma dirección. Una cantidad beta con la que resulta delta es igual a alfa menos beta, sustituyendo aquí la anterior relación entre alfa y beta, y dado que la distancia Tierra-Sol es igual a la distancia Tierra-Venus más la distancia Venus-Sol, se obtiene la siguiente relación entre la paralaje aparente de Venus y solar real. O sea, vamos a ver aquí la ecuación siguiente, que dice que delta es igual a alfa menos beta, igual a beta, se abre un paréntesis, RTS entre RTB, se cierra el paréntesis, menos beta. Eso es igual a beta, se abre un paréntesis, RTS sobre RTB menos 1, se cierra el paréntesis, igual a beta, se abre un paréntesis, RTS menos RTB sobre RTB, se cierra el paréntesis, por lo que igual a
beta es igual a, se abre un paréntesis, RBS entre RTB, se cierra el paréntesis, despejando beta, que es el resultado que estamos buscando, y desandando el camino obtenemos que beta es igual a delta, se abre un paréntesis, RTB entre RBS, se cierra el paréntesis, igual a delta, se abre un paréntesis, de RTS menos RBS sobre RBS, se cierra el paréntesis, lo que es lo mismo igual a, simplificando, delta que es igual a delta que multiplica a RTS entre RBS menos 1, se cierra el paréntesis. Ahora, la paralaje solar depende solamente de delta, que es la medida realizada durante el tránsito, y del cociente entre los radios orbitales de la Tierra y Venus, algo que podemos calcular fácilmente a partir de la tercera ley de Kepler. Véase el apartado de las leyes de Kepler del capítulo 1 en la página 67. Conociendo el período orbital de los dos planetas, se abre un paréntesis de RTS entre RBS, se cierra elevado al cubo, dice que eso es igual, se abre un paréntesis, a T entre TB, se cierra el paréntesis al cuadrado. Esto por lo tanto, RTS entre RBS es igual a TT entre TB entre paréntesis elevado a la 2/3. El periodo orbital de Venus es de 224.7 días y el de la Tierra de 365.25 días, con lo que, aquí siguiendo nuestros cálculos, obtenemos que la relación de RTS entre RBS es igual a 1.38248, y sustituyendo en la ecuación anterior se llega a esta relación entre la paralaje aparente de Venus respecto al Sol y la paralaje real del Sol respecto a las estrellas, donde beta es igual a 0.38248 delta. Recordemos que inicialmente habíamos partido de que tangente de beta es igual a L sobre RTS, donde L es la línea base entre los dos observatorios y RTS la unidad astronómica. Por tanto, despejando esta última, concluimos que la unidad astronómica es igual a L entre tangente de 0.38248 delta. Ya tan solo bastaba observar un tránsito de Venus desde dos lugares distantes y medir el cambio de la posición aparente de Venus sobre el Sol. Conociendo la distancia entre ambos lugares, se obtenía la unidad astronómica. Solo había que esperar al siguiente tránsito. Bueno, y aquí una explicación más precisa, o más, viene en un recuadro de qué es la distancia a la Luna. Dice, en 1751, Jerome Lalande y su colega Nicolás Luis de Lacaille obtuvieron la medición más precisa de la distancia a la Luna mediante el método de la paralaje. Lalande desde Berlín y Lacaille desde Ciudad del Cabo midieron simultáneamente la altura de la Luna sobre el horizonte cuando ésta cruzaba el meridiano. De hecho,
cuando cruzaba un cráter en particular, aunque con una gran diferencia de latitud. Ambas localizaciones están situadas prácticamente sobre el mismo meridiano, por lo que el paso de la Luna por el meridiano sucedería prácticamente al mismo tiempo, haciendo necesario sincronizar medidas. En el diagrama que se puede ver en la siguiente imagen, el ángulo de trapezoide en el centro de la Tierra es igual a la diferencia de latitudes, esto es 88.67 grados. El ángulo del vértice en Berlín es igual a la altura sobre el horizonte de la Luna, medida ahí por la Lande, 58 grados, 58.19 grados, más 90 grados, y en Ciudad del Cabo, la altura medida por la Calle, 33.63 grados, más 90 grados. Por tanto, el ángulo en el vértice lunar sería igual a 300 menos HB más 90 menos HCC más 90. Total es igual a 1.3 grados. Sabiendo que los dos lados inscritos en la Tierra miden igual alrededor de la Tierra y que el triángulo centro de la Tierra, Berlín, Ciudad de Cabos, es isósceles, se tiene toda la información necesaria para, con un poco de paciencia y trigonometría, obtener la distancia L a la Luna. Bueno, cazadores de tránsitos. En 1761 y 1769 tuvieron lugar los siguientes tránsitos de Venus. Astrónomos de todos los países se dismeinaron por el planeta para observarlos desde las localidades más remotas, a fin de proporcionar unas líneas de base lo suficientemente grandes para asegurar precisión en el cálculo de la unidad astronómica por el método de Halley. En total se realizaron más de 200 observaciones. Particularmente desdichada fue la expedición del francés Guillaume Le Gentil, que zarpó rumbo a la India para observar el tránsito desde la ciudad de Pondicherry, en aquel entonces colonia francesa. Lamentablemente, durante el camino estalló la guerra con Inglaterra por el dominio colonial de la India, y al llegar encontró la ciudad tomada por los ingleses. A fin de no ser hecho prisionero y pese a faltar muy poco para el tránsito, decidió ir a Isla Mauricio. Por desgracia, no llegó a tiempo y el tránsito tuvo lugar mientras aún se hallaba en alta mar. Le Gentil intentó realizar la observación desde el barco, pero el balanceo de la nave lo hizo imposible. Sin embargo, no se desanimó, pues sabía que 8 años después habría otro tránsito, así que optó por quedarse a esperarlo. Con el tiempo, Pondicherry volvió a manos francesas y Le Gentil decidió construir ahí un pequeño observatorio para medir el tránsito con precisión. Para su infortunio, el día del tránsito amaneció totalmente nublado y la observación fue imposible. Completamente desanimado, emprendió un tormentoso retorno, pues enfermó gravemente de disentería. Para colmo, tras 11 años de ausencia, cuando llegó a Francia, se encontró con que se le había dado por muerto. Su mujer se había casado con otro hombre. Sus bienes habían sido repartidos entre sus herederos y su plaza en la academia había sido ocupada por otro astrónomo. Gracias a la mediación del rey, recuperó su plaza, aunque no su herencia, por lo que se le permitió vivir en el Observatorio de París. Por otro lado, volvió a ser un hombre felizmente casado,
aunque con una nueva esposa. Mejor era la suerte de Jerome Lalande, quien había ganado fama y reputación por la medida que había realizado de la distancia a la Luna, usando triangulación de muy larga base. En 1751 se fue a Berlín al tiempo que su colega Nicolás Louis de Laquille iba a Ciudad del Cabo a medir la altura de la Luna cuando ésta cruzaba el meridiano. La distancia a la Luna que obtuvieron fue de 380.290 kilómetros en unidades modernas, lo que supone un error de tan solo el 1%, una medida extremadamente precisa que solamente sería superada ya en el siglo XX por otro astrónomo francés, Andreu Cromelin, usando el mismo método que Lalande. Gracias a su fama como astrónomo de precisión, en 1771 Lalande sería el responsable de analizar bajo la luz de la técnica de Halley la plétora de observaciones realizadas durante los dos tránsitos anteriores de Venus, tras lo cual proporcionó la medida más precisa hasta entonces de la unidad astronómica. El Sol estaba a 153 millones de kilómetros. La estimación de Lalande, que sobrevalúa en un 2% la distancia real, no fue mejorada hasta más de un siglo después, cuando el estadounidense Simon Newcomb, usando los mismos datos que Lalande, pero mejores técnicas de análisis, perfilaba un valor más preciso, 149.7 millones de kilómetros. El valor aceptado actualmente es de 149.597.870.7 kilómetros. Por fin se conocía la verdadera escala de las distancias interplanetarias y una vez conocida con precisión la distancia entre ambos extremos de la órbita de la Tierra, se abría también la puerta para saber con precisión cuán lejos estaban realmente las estrellas usando la paralaje orbital. Bueno, entonces ya concluyendo que la distancia de la Tierra al Sol son 149.6 millones de kilómetros. 149.6 millones. Para rondearlo, el punto 597 a punto 6. Un sistema internacional. A lo largo de este libro, tal vez el lector se haya preguntado por qué el perímetro de la Tierra es un número tan redondo, prácticamente 40.000 kilómetros. Posiblemente le llame más la atención otra casualidad numérica, y es que la raíz cuadrada de la aceleración gravitatoria en la superficie terrestre es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es prácticamente igual a pi. Bueno, ninguna de las dos es una coincidencia, sino culpa de la Revolución Francesa. El extraordinario avance científico de los siglos XVII y XVIII se veía continuamente lastrado por la inexistencia de unidades estándares de medida. Cada país usaba las suyas, incluso cada región dentro de un país, y a los científicos se les hacía difícil poder comparar cuantitativamente los cálculos y resultados obtenidos por científicos de otros países. El comercio europeo, cada vez más internacionalizado, también sufría por esta falta de estandarización, y más voces se unían a la necesidad de un sistema internacional de medidas. Francia, que ya contaba con un patrón de longitud estándar, la
Toesa del Gran Châtelet, Inglaterra y Estados Unidos organizaron comités para considerar la posibilidad de un nuevo sistema de medidas. Y de repente, en 1789, estalló la Revolución Francesa. Francia manda. El afán reformista que caracterizó a la Revolución Francesa, con su avidez por distanciarse del antiguo régimen hasta el punto de cambiar incluso los nombres de los meses y las estaciones, alcanzó también a la ciencia. La iniciativa la tuvo el político y obispo Charles Maurice de Talleyrand, conocido como el sacerdote de la Revolución, quien convenció a la Asamblea Nacional de que acabara con el caos reinante de sistemas de medidas y que éstas fueran sustituidas por un sistema más racional, de base decimal, ya que la división de las unidades en factores de 10 se consideraba más acorde al sentido común y alejada de caducas tradiciones locales. Así, en 1790, la Asamblea Nacional encargaba a la Academia de Ciencias la reforma del sistema métrico. La Academia estuvo encantada de mostrarse de utilidad con el nuevo régimen, después de que rodearan tantas cabezas identificadas con el antiguo régimen, y estableció ese mismo año una comisión para trabajar en el tema. El todavía rey Luis XVI invitó a Inglaterra a formar parte de la misma, aunque no recibió respuesta del otro lado del canal. La comisión no partía de la nada, ya que durante las décadas anteriores se habían realizado muchos trabajos en la búsqueda de un estándar de longitud, el que parecía tener más vistos de ser aceptado y había sido estudiado por diferentes investigadores, era la longitud de un péndulo, cuya oscilación durara un segundo, de un lado al opuesto, es decir, que su periodo fuera de 2 segundos. Un péndulo que de forma natural marcara el paso del tiempo. Antes de la Revolución, Lacaille, del que había medido la distancia a la Luna junto a Lalande y Cassini III, habían medido nuevamente el meridiano entre Perpiñán y Dunkerque, repitiendo la medida que por primera vez realizara décadas atrás su padre Cassini II. Durante los trabajos de esta nueva medición del meridiano, Lacaille y Cassini III estudiaron el péndulo de un segundo y determinaron que medía en unidades actuales 99.38 centímetros. Otro tanto había hecho la Condamine durante su expedición al Ecuador, obteniendo para el péndulo de un segundo la longitud de 99.06 centímetros. Igualmente, los trabajos de las comisiones americanas y británicas habían ido también por los mismos derroteros, e incluso Newton, un siglo antes, realizando la misma medición a varias latitudes, obtenía un resultado promedio de 99.35 centímetros. Por último, un coetáneo de Newton, el italiano Tito Livio Burattini, ya había propuesto en 1675 el péndulo de un segundo como patrón estándar de medida de longitud. Más aún, todo parece indicar que él fue el primero en proponer la palabra metro, del griego metrón, medida, para esta nueva medida de longitud. La bautizó el metro católico, usando la palabra
católico en su significado de común para todos los pueblos, del griego católicos, universal, que significa universal. La posibilidad del metro de un segundo como patrón de longitud fue una de las tres opciones que consideró la comisión de la Academia. Las otras dos eran una fracción del meridiano o una fracción del ecuador. El péndulo de un segundo tenía a su favor que ya se había realizado un considerable trabajo previo y que resultaba fácil de medir, pues cualquiera podría hacerlo en cualquier momento. Además, se trataba de una opción respaldada por buena parte de los miembros de la Academia. Tenía en contra que no era un estándar sacado claramente de la naturaleza. Tanto la fracción del meridiano como la del ecuador dependían solamente de una magnitud, el tamaño de la Tierra, mientras que la longitud del péndulo dependía de dos magnitudes, la duración de un segundo y la gravedad terrestre. Además, la oscilación de un péndulo cambia con la latitud, con la altura sobre el nivel del mar e incluso con la temperatura que puede dilatar o contraer el hilo. Y aunque pudiera tomarse una referencia clara como usar la longitud del péndulo a 45 grados de latitud y al nivel del mar, el que dependiera del segundo constituía un problema insalvable, ya que el nuevo sistema que se quería desarrollar debía ser puramente decimal y la división en horas, minutos y segundos no cumplía esta condición, pues se trata de un sistema sexagesimal. Esto decantó la decisión hacia las otras dos alternativas geográficas, pero ¿cuál de ellas? La comisión consideró que, en comparación, el meridiano, el Ecuador, no era lo suficientemente democrático, ya que todos los países tienen un meridiano, pero solo unos pocos coinciden con el Ecuador, países que además no contaban con los estándares de civilización que la Academia consideraba seguros para la realización de las medidas necesarias. Por ello, en 1791, la Comisión propuso que el estándar que definiría el metro sería una fracción del meridiano, concretamente la 10.000.000ª parte de la fracción del meridiano que va desde el Ecuador al polo, con lo que por definición el perímetro polar de la Tierra sería de 40.000 kilómetros. ¿Por qué esta fracción tan rebuscada? Si se hubiese decidido que fuera la 10.000.000ª parte del meridiano entre uno y otro polo, el metro prácticamente habría coincidido con la toesa, cuyo uso estaba extendidísimo. Todo parece indicar que se eligió así para que el nuevo estándar fuera lo más parecido posible a la longitud del péndulo de un segundo y contentar a los miembros de la Academia partidarios del patrón pendular que habían perdido el debate y de paso a aprovechar todo el trabajo ya realizado anteriormente con péndulos, lo que explica que la diferencia entre ambos patrones sea de solo el 0.5%. Por otro lado, medir con precisión el meridiano para definir el nuevo patrón de longitud es una tarea mucho más dificultosa que medir la oscilación péndulo y requería financiar expediciones y astrónomos que durante meses o incluso años realizaran las mediciones pertinentes. Además, había que tener en cuenta el efecto del achatamiento de la Tierra en los cálculos, pues finalmente la Academia daba la razón
a Maupertuis para extrapolar a todo el meridiano la medición de un fragmento del mismo. Esto, que puede parecer un inconveniente, era visto por la academia en cambio como una ventaja, ya que de esta forma se volvía más imprescindible ante la Asamblea Nacional. Así que, por tercera vez, en poco más de un siglo, se procedería a medir con suma precisión la longitud del meridiano de Dunkerque. Con una diferencia: la medida no comenzaría ahora en Perpiñán, sino que se extendería hasta Barcelona, que se halla en el mismo meridiano, para que ambos extremos de la medición estuviera al nivel del mar, y de paso internacionalizar la definición del metro. Las mediciones comenzaron en 1792 y estuvieron a cargo de Jean-Baptiste Delambre, que mediría el tramo entre Rodez y Dunkerque, y Pierre-André Mechain, que se encargaría de la medición desde Rodez a Barcelona. Pero en enero del año 1793, Luis XVI era finalmente guillotinado, y como consecuencia estallaba el terror en París, y la guerra entre España y Francia. En enero del año de 1793, Luis XVI era finalmente guillotinado, y como consecuencia estallaba el terror en París y la guerra entre España y Francia. La Academia de Ciencias, junto con todas las demás academias, fue suprimida, aunque se permitió la continuidad del Comité de Pesos y Medidas como comisión temporal. Delambre fue obligado a volver a París en mitad de sus mediciones, y una vez ahí vio con horror cómo algunos miembros del comité terminaban en la guillotina, entre ellos Lavoisier. Por su parte, Mechain, que ya había sido detenido al inicio de su viaje por la Guardia Republicana a causa de los extraños instrumentos que portaba, y luego liberado, decidió cautamente empezar sus observaciones por la parte española. En un principio, el gobierno español colaboró de buen grado y le asignaron diversos ayudantes y colaboradores, pero al comenzar la guerra entre ambos países, Mechain quedó atrapado en España. Se le permitía continuar con sus operaciones geodésicas, pero no acercarse a la frontera, bajo la sospecha de que pudiera ejercer tarea de espionaje. Por fin, el metro y el sistema métrico decimal. Sin las medidas de Delambre y Mechain, en mayo de 1793, la comisión propuso un metro provisional basado en la anterior medición del meridiano realizado por Cassini III y Lacaille, metro provisional que era aceptado por decreto en agosto de ese año. 2 meses después, se decretaba asimismo un nuevo sistema horario de base decimal, en virtud del cual el día constaría de 10 horas, con horas de 100 minutos y minutos de 100 segundos, la longitud de los cuales era el 86.4% de nuestros segundos sexagesimales. Por último, en 1795 se estableció formalmente en Francia el sistema métrico decimal, al tiempo que el Comité del Metro se suspendía y sus tareas eran asumidas por una nueva oficina de pesos y medidas dependiente del Ministerio del Interior. Por su parte, Mechain finalmente
había conseguido el permiso para salir de España rumbo a Italia. Desde ahí volvió a Francia para continuar con sus medidas desde los Pirineos hasta Rodez. Del Hambre, por otro lado, también había recibido permiso para continuar con las suyas, y en 1798 ambos se encontraron en Carcassonne, juntos por fin, y con sus mediciones completadas regresaron a París. El metro definitivo podría ser establecido. Así, al final de ese año se reunía la Comisión Internacional formada por delegados de los países a los que Talleyrand, ahora ministro de Asuntos Exteriores, había invitado para que colaboraran con los científicos franceses en el establecimiento del nuevo estándar de medida. 6 meses tardó la Comisión Internacional en realizar los cálculos y operaciones necesarios, por lo que el resultado fue un tanto anticlimático. El metro definitivo resultaba ser 1/3 de milímetro más corto que el metro provisional. Este metro se recogió en una barra física elaborada en iridio y platino, que se guardó en la Oficina de Pesos y Medidas. Por último, en 1799, una ley de la República Francesa que establecía de manera definitiva el metro era firmada por el primer cónsul, un tal Napoleón Bonaparte. Por supuesto, este no es el final de la historia. El tiempo decimal gozó de muy mala aceptación por el pueblo, y en 1795, solo 2 años después de su establecimiento, una nueva ley revocaba la obligatoriedad de su uso, que pasaba a ser voluntario. En 1806 era finalmente abolido y Francia volvía al sistema horario tradicional. En 1832 finalmente se admitió el segundo como unidad de tiempo dentro del sistema métrico, dejando así de ser decimal. Por su parte, la extrapolación de la medida de una parte del meridiano a todo el perímetro polar no dio un resultado tan preciso como se esperaba. El metro así definido no resultaba ser exactamente 1 entre 40 millones, parte del perímetro polar de la Tierra. Hoy sabemos que el perímetro polar mide en realidad 40 millones 9.152 metros, y el ecuatorial 40 millones 75.017 metros. Además, pronto se vio que la Tierra no es realmente un elipsoide de rotación, y que cada meridiano terrestre es diferente y no mide lo mismo. Con el tiempo, esto llevó a desarrollar el concepto de geoide. Por eso, en 1889, tal vez inspirados por el espíritu de Jean-Baptiste Colbert, que decidió redefinir el valor de la toesa antes de dar su brazo a torcer, se decidió a definir el metro sencillamente como la longitud de aquella barra de platino de 1799, que estaba guardada en la Oficina de Pesos y Medidas, sin más referencia al tamaño de la Tierra. Pero, como el tamaño de una barra de platino cambia con la temperatura, en 1960 se lo volvió a redefinir como 1.650.763.73 veces la longitud de onda de la transición 2p sub 10 menos 5d sub 5 del criptón 86. Finalmente, en el año de 1983,
Buscando algo incluso más estable, el metro se definió como la distancia que recorre la luz en 1 entre 299.792.458 de segundo. Irónicamente, la definición del metro acabó dependiendo de la duración de un segundo. El sistema métrico nació como la revolución con vocación de ser internacional. Desde el principio, científicos de muchos países se pasaron al nuevo sistema para poder compartir su trabajo y lo ampliaron incluyendo nuevas unidades físicas. En cuanto a las naciones, la primera en adoptarlo fue Portugal en 1814, seguida por los Países Bajos en 1817 y España, que había formado parte de la Comisión Internacional para la Medida del Metro en 1849. En 1875, la Convención del Metro ya contaba con 18 países firmantes y en 1921, o sea que fue cuando la fecha en que José Raúl Capablanca derrotó a Lasker en el Campeonato Mundial de Ajedrez, el sistema métrico pasaba a denominarse Sistema Internacional. Hoy en día, todos los países del mundo, excepto Liberia, Birmania y Estados Unidos, lo han adoptado formalmente, bien sea como su único sistema de medida, bien conveniendo con otros sistemas tradicionales. Colofón, así en la tierra como en el cielo. A lo largo de este libro y a lo largo de la historia hemos visto que las medidas del cielo y de la tierra han estado íntimamente entrelazadas. Determinar la posición de una localización sobre la tierra o la distancia a un lugar geográfico se conseguía midiendo los astros. Asimismo, la distancia a los astros se obtenía realizando observaciones desde distintos lugares de la Tierra. Estas distancias venían dadas en función del diámetro de la Tierra o de su distancia al Sol, y el tamaño de la Tierra era de la misma manera tantas veces mayor que el de la Luna o menor que el del Sol. Los grados coordenadas sobre la superficie medibles mirando la altura de las estrellas son también una magnitud relativa, cuyo valor lineal dependerá de cuál sea el radio de la Tierra. Como una pescadilla que se muerde la cola, las medidas astronómicas y geográficas se confirmaban mutuamente, pero sin lograr salir del círculo vicioso de los valores relativos. Para romperlo era necesario convertir alguna de estas mediciones en absoluta, usando un patrón lineal de referencia. Esto se hizo en diversas ocasiones, pero las incertidumbres que el paso del tiempo y las diferentes tradiciones locales imponían hacía imposible saber con precisión cuánto eran realmente 5.000 estadios, 1.050 yoyanas, 20.398 millas o 13.331.728 codos. El conocimiento de los astros y de la Tierra necesitaba como agua de mayo un patrón métrico claro y estable que permitiera convertir lo relativo en absoluto. Este patrón nos lo proporcionó finalmente el metro, una unidad que permitió definir con precisión cuánto vale el perímetro de la Tierra, cuánto la unidad astronómica y gracias a ello saber el resto de distancias. En realidad, las medidas del cielo y de la Tierra siguen íntimamente ligadas. En la actualidad, la unidad astronómica de distancia por excelencia es el año luz, definido como la distancia que recorre
la luz en un año. Compárelo, lector, con la unidad por excelencia aquí en la Tierra, el metro, definido como la distancia que recorre la luz en 1 entre 299.792.458 de segundo. El parentesco es evidente. Por cierto, fue tras la primera medición de la distancia a una estrella realizada en el siglo XIX por Frédéric Bessel, cuando empieza a hablarse de años luz. A él es debido la primera comparación de estas distancias con años, cuando explicaba a sus lectores que la luz de la estrella en cuestión, 61 CIGNI, tarda 10 años en llegar a la Tierra. Hasta ese momento, el patrón de distancia preferido seguía siendo la unidad astronómica, pero cuando se descubrió cuán lejos estaban realmente las estrellas, las cifras de las distancias estelares en unidades astronómicas se volvieron inimaginables, o quizá deberíamos decir inabarcables. Bueno, aquí concluimos el capítulo 2. Vamos a ver ya a continuación lo que es el epílogo. El epílogo. Epur si move. Después de que este santo oficio me haya requerido judicialmente que debo abandonar por completo la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo inamovible y que la Tierra no lo es y se mueve, y que no debo sostener, defender o enseñar de ninguna manera, verbalmente o por escrito, dicha doctrina falsa, y después de que me fue notificado que dicha doctrina era contraria a las Sagradas Escrituras, con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los errores y herejías antes mencionados. Retractación pública de Galileo Galilei. El profesor gritaba contra la noche de aquel otoño de 1838. Sus bramidos y palabras malsonantes resonaban en las paredes curvas del observatorio de Königsberg, cuando la joven estudiante entraba en la cúpula. Mirando con expresión alarmada al ayudante que la guiaba, ésta le preguntó: ¿es ese Friedrich Bessel? Shh, no hables tan fuerte. Sí, es él. ¿Y qué le pasa? Hoy hay que hacer una observación importante. Lleva esperándola un año, pero las nubes no nos dejan ver el cisne y está furioso. No sé si hoy es la mejor noche para que vengas. Tal vez deberíamos posponerlo. Acercándose a la fuente de improperios, el ayudante carraspeó para advertir al profesor de su presencia. Herr director, la estudiante de prácticas que nos envía la universidad. Mirando con sorpresa a la estudiante, el director del observatorio volvió ceñudo la mirada hacia su ayudante. ¿Qué significa esto? La estudiante de prácticas, Herr Bessel, le estaba comentando que tal vez sea mejor que vuelva otro día. ¿Se trata de una broma? En absoluto, cortó la estudiante, atrayendo la atención del director. No sabía que la Universidad de Königsberg admitiera mujeres. Bueno, ciertamente no fomenta su asistencia, pero no está prohibido explícitamente, aunque debo admitir que soy la única mujer en la clase de matemáticas de Herr Jacobi. ¿No compartirá usted los escrúpulos de Herr Kantz? ¿Es usted alumna de Carl Jacobi? Es un profesor fascinante. Sus clases son tan estimulantes
Es mi profesor favorito. Vaya, así que Karls la ha admitido en su clase. Me impresiona. Y girándose hacia su ayudante continuó. Oh, está bien, Hans. Puedes irte. Vuelve a tus tareas. La estudiante se puede quedar. Hoy la alumna de Jacobi averiguará si la Tierra gira alrededor del Sol, si nos lo permiten las malditas nubes. Sí, Herr Director, contestó el ayudante mientras se alejaba. Ha dicho averiguar si la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Es que alguien lo duda? Oh, todo apunta a que lo hace, pero de momento nadie ha logrado demostrarlo de forma incuestionable. Y esta noche espero hacerlo. Si 61 CIGNI nos concede el honor de dejarse ver. 61 CIGNI, una estrella que se mueve endiabladamente deprisa, sin duda debido a que está muy cerca de la Tierra. No en balde la llaman la estrella voladora. Por tanto, es una buena candidata para estudiar si presenta paralaje al ser observada desde ambos extremos de la órbita terrestre. Con esta preciosidad, concluyó, acercándose a un pequeño telescopio cerca del centro de la cúpula, instalado junto al gran telescopio que dominaba la sala. Ese catalejo pensaba que usaría el telescopio principal. 61 CIGNI es una estrella muy brillante. Para verla no necesitamos un telescopio grande. Y este jueguito que nos ha construido Fraunhofer tiene varios atributos. ¿Ha visto la montura? Sí, es muy rara. Está inclinada. La llama montura ecuatorial. Este eje del telescopio es paralelo al eje de rotación de la Tierra y el mecanismo de relojería al que está unido lo gira al mismo ritmo que la Tierra gira, pero en sentido contrario. Así, la montura ecuatorial corrige la rotación de la Tierra y podemos mantener la estrella en el campo de visión del telescopio de manera indefinida. Pero si la lente está rota no, partida, es otro invento de Fraunhofer. Vea que esta mitad está unida a un tornillo micrométrico de precisión que la desplaza hacia un lado. Cuando el desplazamiento es cero, el telescopio forma una imagen normal. Como si giramos el tornillo, la imagen se hace doble. El truco está en hacer coincidir la imagen de 61 CIGNI sobre la doble imagen de la estrella de referencia. Leyendo la escala graduada, obtenemos la separación angular entre las estrellas, como si fuera un sexante. Sí, en cierta forma es una especie de sexante muy sofisticado. Hace justo un año medimos con él la posición de CIGNI de 61 CIGNI respecto de dos estrellas cercanas. Hace 6 meses la volvimos a medir y su posición había cambiado. El problema es que no sabemos cuánto de ese cambio se debe al movimiento propio de la estrella y cuánto a la paralaje, ya que ambos efectos se suman. Dígame, ¿cómo discriminar entre ellos? Pues, claro, ya lo entiendo. Hoy no hay efecto de paralaje respecto de la medida original, porque hemos vuelto al punto de partida. Así que la diferencia entre la posición de hoy y la de hace un año se deberá exclusivamente al movimiento propio de la estrella, que se habrá movido el doble, porque ha pasado el doble de tiempo. Muy bien, correcto. El problema lo tendríamos si el cambio de posición que midamos hoy resultara ser solo justo el doble del que medimos hace 6 meses.
porque entonces, Herr Director, interrumpió el ayudante, las nubes se puede ver la constelación de Cisne. Estupendo. No perdamos el tiempo, contestó el director del observatorio, y lo que siguió una afanosa labor por parte de los dos astrónomos con el instrumento de Fraunhofer, alineándolo, volviéndolo a alinearlo, verificando el mecanismo de relojería y girando con suma dulzura el micrómetro, que movía la lente partida mientras observaba a través del ocular. Todo aquello era observado con fascinación por la joven estudiante, al mismo tiempo que con el rabillo del ojo observaba el paso de las nubes que de momento respetaban el cisne. Muchacha, le sobresaltó la voz del director. ¿Cómo se llama? Hannah. Hannah, coja aquella pluma y papel, dijo, señalando a un escritorio lleno de cuadernos y papeles junto a la pared, y apunte 5.24 segundos de arco respecto de la estrella, 1 y 7.41 respecto de la estrella 2. ¿Lo tiene? Sí, Herr Director. Bien, páseme el papel, dijo al tiempo que se lo arrebataba de las manos y se sentaba en el escritorio repasando las anotaciones en los cuadernos y escribiendo nuevas anotaciones. Los minutos pasaban y el ayudante, mirando a Hannah, le sonrió, mientras que la cabeza señalaba al director y decía, se le ve feliz. Como queriendo corear la frase de su ayudante, una alegre carcajada manó desde el pecho de Bessel, mientras dejaba la pluma en el escritorio y los llamaba con la mano. Frauleins, Hannah, en el futuro recordará con alegría haber estado aquí este día, el día en que el infortunado Galileo fue vindicado porque 61 CIGNI presenta paralaje de 0.63 segundos de arco entre ambos extremos de la órbita de la Tierra. Está a 660.000 unidades astronómicas, nada menos. El buen profesor Pisano tiene razón, pese a que el Tribunal del Salto Oficio le obligara a retractarse. Ahora no hay duda, la Tierra gira alrededor del Sol, toda la razón, y sin embargo se mueve. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Tenemos pendiente ya para concluir este libro. Vienen 4 apéndices que los veremos en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, aquí terminamos con el libro y tenemos pendientes los apéndices. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralelaje estelar de Fernando J. Ballesteros. Estamos en grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.